Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de conversatorios, los museos ante la nueva normalidad. El día de hoy tenemos con nosotros a dos grandes museógrafos, dos personas muy talentosas, a Gustavo Ramírez y también a Santiago Pérez García. Les voy a leer la sinopsis curricular de cada uno de ellos para proceder posteriormente a escucharlos lo que nos tienen que contar y decir acerca de este tema. Gustavo Ramírez es licenciado en Artes Plásticas y maestro en Comunicación y Medios Digitales por la Universidad de las Américas de Puebla. Además es candidato a obtener el grado de maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es museógrafo y curador de la Universidad de las Américas Puebla. Fue jefe de exposiciones del gobierno de la ciudad de Puebla y también ha desarrollado exposiciones para el Museo Internacional del Barroco y actualmente es creador y curador del Salón Puebla. Por su parte, Santiago Pérez García es licenciado en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la maestría en Historia del Arte. Fue investigador en el Museo Nacional de Arte de Limba, así como jefe de colecciones y curador en el Museo de Arte Carrillo Gil del INBA, también Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha sido director del Museo Nacional de la Estampa y actualmente es curador del IBEC y también director de la Pinacoteca del Instituto Veracruzano de Cultura. Les agradezco mucho haberse conectado y les agradezco a ellos dos que hayan aceptado esta invitación y procedemos a escuchar lo que tienen que decir con respecto a este tema que es el conversatorio de las nuevas cuestiones que afrontamos con los museos y esta nueva normalidad. Mi nombre es Gustavo Ramírez y yo trabajo para la Universidad de las Américas Puebla. Soy el coordinador del área de exposiciones y básicamente me dedico a ver lo que es museografías, curadurías y logística de los proyectos. Bueno, también hago proyectos para instituciones que nos invitan. Ahora mismo tenemos, como les platicaba, una exposición que se llama El Gran Sur, que es una curaduría que hice en conjunto con Luis Hampshire. Somos dos curadores y bueno, es una revisión de lo que está pasando en el arte contemporáneo en el sur del país, ¿no? Entendiendo desde Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Mérida, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los creadores? ¿Cuáles son las vocaciones? Y bueno, nos importaba como en esta exposición saber que mostrar que hay mucho más cosas de creación y de arte contemporáneo que las que se piensan, ¿no? Uno siempre piensa en el centro, en la capital, como los creadores del arte contemporáneo. Y bueno, justo con esta exposición nos cayó el COVID en el museo. Justo la estamos la terminamos de montar y abrimos un día y tuvimos que cerrar, ¿no? En la UDLA pues tenemos actualmente la exposición del maestro Toledo, la de Toledo B, que es una itinerante. Y igual pues ahorita llevaba 3 meses la exposición. Igual ahorita se cerró y de hecho está ahí encapsulada toda la expo. Ya debimos de haberla desmontado, pero está encapsulada porque por protocolos de seguridad de la universidad, pues no podemos ingresar hasta el momento. Ahora en Puebla estamos en semáforo rojo, no sabemos cuándo cambia el semáforo, así que los protocolos de la universidad nos impiden siquiera entrar al recinto, ya que están ahora sanitizados al 100%, y lo que está buscando nuestra institución es que cualquier persona que entre, ya seamos empleados o público, el día que se abra, podamos tener una certeza al 100% de las garantías de salud que le ofrecemos a nuestros visitantes. ¿Qué más? Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que todo esto del COVID, más allá de qué va a pasar o si todos nos vamos a volver robots y digitales y si todos ya hacemos Zoom o Instagrams o hijos de Live
o todas estas cosas, creo que está dejando ver los vacíos que tienen nuestras instituciones, ya sean públicas o privadas. Es decir, vacíos de personal y de actualizarse, ¿no? Quizá mucha gente parecería que todo este mar de tecnología digital, de intercomunicación, está naciendo con el COVID. Pero pues bueno, ya llevamos muchísimos años con plataformas como WhatsApp, como esta misma Zoom, como Instagram, Facebook, Time, ¿no? Que la gente se está comunicando y está trabajando bajo estas vías y está generando contenidos específicos para estas vías. Entonces creo que justo lo platicaba apenas con una colega y decíamos que tendríamos, o las instituciones deberían también de preocuparse ahora de ya no solo contratar curadores o museógrafos, sino también gente dedicada como a community managers que generen contenidos digitales nativos desde lo digital, ¿no? Entonces yo no comprendo cómo todo el mundo quiere hacer como sus lives de sus expos, si no son, es como querer ponerse a fuerza un zapato. No sé qué opinan ustedes, ¿no? Pero sí creo que esto también está dejando ver como una deficiencia en nuestras instituciones sobre la preocupación de comunicación, ¿no? Quizá todos estamos preocupados o estamos por que si el periódico o que si la rueda de prensa en físico y el catering, pero quizá podríamos buscar estas nuevas otras oportunidades de generar nuestros diálogos con los públicos desde estas plataformas nativas, ¿no? Bueno, cuando digo nativas, como en el medio digital, ¿no? No quiero decir eh, que recién nacieron, ¿no? Como generar contenidos desde sus propias herramientas que nos brindan, ¿no? Los sistemas. Entonces, me parece también me parece, bueno, igual lo pongo en la mesa, ¿no? Que ahora está padre que vamos a recuperar nuestras vocaciones, porque parecería que de pronto todos nos vamos a volver el arte Alameda o un museo, volvernos un museo de arte y tecnología y promover a la gente que hace cositas con la computadora, bueno, arte con la computadora, perdón, o arte digital, que el tema es viejísimo, es más viejo, es tan viejo como yo. Entonces me parecería me parece muy chistoso cómo se está pensando en que ahora ya no tendríamos que respetar nuestras vocaciones y me parece que al contrario es un momento de más afianzar las vocaciones como de nuestros recintos, de nuestros espacios, como saber qué le proponemos al público, ¿no? Porque muchos museos también no sabemos ni qué le queremos proponer al público o qué quieren venir a ver, ¿no? Entonces un día ponemos chile y mole y el otro día pozole. Y creo que el COVID creo que va a ayudar muchísimo para afianzar vocaciones y proponer mejores eh, proyectos, exposiciones, investigaciones, ¿no? Creo que las propuestas ya deben de ser más profundas, ¿no? Ya no solo como, pues sí, ven y vamos a hacer aquí ya la exposición porque vamos a hacerla o porque eres mi cuatito, ¿no? No sé qué opinen. Pues creo que ahí soltaría estas dos ideas. No sé qué creas, Santiago. Pues, pues sí, efectivamente, digo, todo se ha centrado en la idea de repensar, ¿no? La idea de las instituciones culturales frente a este futuro, ya sea inmediato o más lejano, ¿no? A partir del presente que estamos viendo. Y digo, particularmente nuestra experiencia no distará mucho de lo que está aconteciendo en todos los recintos que compartimos vocación, todos los recintos museísticos, en donde se ha postergado la actividad normal hacia quién sabe cuándo, ¿no? O sea, no está claro en el horizonte bien cómo va a ser este retorno.
porque pues finalmente estamos limitados a una circunstancia que se determina, si bien nos va semana a semana, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo este análisis ha implicado el pensamiento de la institución hacia ese futuro, hacia la utopía propia de la idea de museo incluso. Claro. Particularmente los museos, por fortuna, y en detrimento de otras disciplinas, creo que pueden ser los menos afectados. O sea, pienso en las artes escénicas, ¿no? Las artes vivas, que viven o viven prácticamente de la actividad pública, ¿no? Y bueno, pero bueno, los museos en este sentido, pues sí, hemos tenido que postergar nuestra normalidad hacia el futuro, pero también viendo, yo creo que dos caras de una moneda, ¿no? La primera es esta idea de lo que llamaba Cuauhtémoc Medina como la ruina, ¿no? De que pues, realmente puede ser una crisis, y por otro lado, la otra cara, que puede ser digo, fincar una alternativa para transformar o reposicionarse de otra manera, de otras formas en la escena cultural, en interactuar con públicos virtuales, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de las reflexiones que van sobre esto van sobre estas dos caras, ¿no? De la moneda. Yo creo que ha sido, digo, no quiero hablar de fortuna porque no lo es la situación, ¿no? Pero el hecho de integrarse a plataformas virtuales y estar viendo las pantallas sistemáticamente y a consumir contenidos virtuales, pues eso ha acelerado una reflexión en torno al posicionamiento de museos dentro de las redes, ¿no? Dentro de las tecnologías virtuales. Es decir, y esto evidencia una crisis que la que mencionaba un poco Gustavo, que muchos recintos culturales, muchos museos, sobre todo hablamos de museos públicos, ¿no? Hablo de los museos que se sustentan su función a partir de presupuestos públicos, pues han tenido que recuperar una agenda que o antes no se había desarrollado o se había desarrollado de manera incipiente, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, la famosa agenda digital, ¿no? Propuesta en el Claro. sexenio anterior con Conaculta y posteriormente en la naciente Secretaría de Cultura, que era desarrollar todo un programa de política cultural fincado en las estrategias, en los sistemas electrónicos, en las plataformas electrónicas, y que avanzó más o menos dependiendo ciertas instituciones. Y bueno, esta situación pues ha volcado de nuevo a recuperar o regresar a aquellos preliminares, ver hasta dónde hasta dónde nos quedamos, qué retomamos, qué no, ¿no? Y también ha sido de una manera obviamente improvisada, ¿no? Es decir, no quiero hablar de improvisación en sentido de falta de profesionalismo, sino que el mismo desarrollo de la pandemia pues ha obligado a que tengamos que volcar todo de manera prácticamente inmediata, ¿no? Para que nuestra oferta tenga sentido y tenga recepción, ¿no? Entre el público. Entonces, bueno, la primera etapa pues fue de pues ver experiencias que hicieron países antes que nosotros, como en Europa, ¿no? ¿Qué hacían los museos? ¿Qué hacían los centros culturales? ¿Qué hacían los recintos culturales? Y en más o menor medida, pues nos hemos dedicado a ver o a reproducir esas mismas lógicas, o esos mismos proyectos, o esos mismos programas, algunos en mayor o menor medida apegados a aquellas, algunos otros prácticamente copiados tal cual, y eso no resta que sean funcionales o no.
En fin, y creo que todavía, entonces, con todo esto más bien lo que quiero recuperar un poco es que hemos tenido que regresar a estas ideas de la migración de nuestra oferta cultural, no solo en el espacio físico, sino también en el espacio virtual. Eh, no quiere decir, ahorita sí estamos un poco obligados a que cerremos el espacio físico, pero en dado momento, pues la idea es mantener el espacio físico y colonizar el espacio virtual, ¿no? Entonces, hay un potencial enorme, pero que también ha mostrado esas deficiencias o no tanto deficiencias, sino retrasos en incorporar las políticas culturales en las plataformas de consumo de información, como las que ya desde hace años hay en varios lados. Hablaba un poco aquí de lo que decía Pedro Ángeles, por ejemplo, en un texto que publicó recientemente, en donde, en un sentido muy positivo, planteaba que no solo hay que estar en la web, sino hay que pertenecer a la web. Claro, Es un cambio muy radical, el claro. paradigma de nuestra labor en el espacio virtual, ¿no? Entonces, también se trata de repensar funciones, se trata de muchas cosas que realmente no es que se vuelvan necesarias en esta situación, sino que ya venimos arrastrando la ausencia, en dado caso, algunos casos efectivamente han sido muy loables en el desarrollo de plataformas tecnológicas en recintos museísticos, en generación de contenidos, pero otro punto a observar es cómo estamos midiendo el impacto cualitativo y cuantitativo. O sea, seguimos reportando números, cuál es la interacción, o sea, nos fundamentamos en likes, nos fundamentamos en los número de veces que se comparte un contenido, en las veces que se deja de ver una conferencia como esta para ver Dragon Ball. En fin, nos falta todavía mucho avanzar en esta línea y de efectivamente empezar a poner indicadores, empezar a pensar en indicadores que nos permitan eh, medir cualitativa y cuantitativamente el impacto de lo que estamos generando ahora, porque es algo que no deberíamos desechar al momento de que ocasionalmente podamos abrir de nueva cuenta los recintos. En fin, yo planteo esto por ahora y no sé qué opinen. Sí, bueno, pues yo la verdad es que ahí en ese sentido llevo la página. En general nuestras actividades en casa principal todas se llevan a través de Facebook. Primero no tenemos una plataforma en la cual subir, no tenemos una página en la cual podamos desarrollar una, una actividad propia. Eso es uno de los planteamientos. Y después todo lo hacemos en Facebook. Lo importante y lo interesante en realidad que he visto es que el público que estamos captando es el público que nunca o que pocas veces iba a casa principal, o que los que solamente decían que sí, que iban a asistir, pero que en realidad al final no llegaban. Lo cual es interesante porque nos permite ampliar un poco y ver si de alguna manera, habría que ver ahora que termine todo esto, si este público va a asistir o si tendríamos que hacer como dos caminos diferentes, una serie de actividades hechas para aquellos que están acostumbrados a asistir a los espacios y una serie de actividades que son a la gente que le gusta más estar en las redes sociales. En realidad, de acuerdo a lo que nos marca el Facebook, la gente que más se conecta para ver nuestras actividades son gente que está entre 25 y 35 años. Y de acuerdo a lo que vemos también en la vida real, digamos, cuando las actividades, la gente que va más a nuestras actividades son gente que va de 35 para arriba o gente más joven, va mucho la gente joven. También digo, es muy interesante lo que plantean los dos y sí, habría que hacer como una cuestión mucho más reflexionada o más reflexiva sobre lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a seguir haciendo al final. Además, también como lo que decían, realmente generar actividades que tengan que ver directamente con las características del Internet. Yo en algún momento seguía mucho las actividades que tenía la Tate Gallery, que son realmente actividades desarrolladas específicamente para Internet.
y que es muy interesante. Yo creo que en ese sentido también tendríamos nosotros que actualizarnos y ver y generar este tipo de actividades. Por ejemplo, en México no recuerdo ahorita a alguien que tuviera algo de ese sentido. Está el Centro de la Cultura Digital, en algún sentido, que hace algunas cosas, pero generalmente muchas de las actividades que se hacen en Internet o en redes sociales son como una traslación de lo que se hace en físico, digamos. Entonces, en Claro. ese sentido, como mencionaban ustedes, lo importante sería analizar cuáles son las actividades que podríamos hacer que tuvieran que ver con una naturaleza realmente de lo que es la interacción, el Internet. Sí, creo que, bueno, no sé qué opinen, pero justo creo que el reto viene después de todo esto, ¿no? Ahorita estamos viendo como, yo le digo Zoom Titis y Live Cities, y yo como eh, me declaro fan de los Zooms y de los lives, o sea, me los trato de estar y de ver casi todos, aunque no sean de arte, veo de todo tipo y de todas calidades. Pero me pregunto, creo que es cuando pienso que el medio de las instituciones culturales se ha quedado atrás. Cuando vemos a youtubers, que también los youtubers ya van para afuera, tener eh, cómo generan contenidos ellos, ¿no? Creo que lo que, regresando al tema de generación de contenidos digitales, cómo generan contenidos ya para un celular, ¿no? Ya los contenidos son específicos para esta plataforma, ¿no? Ya a veces ni para la pantalla de la computadora o para pantallas de iPads. Entonces, es cuando yo creo que ahí es donde las instituciones tenemos que trabajar con los nuevos públicos, ¿no? Como ese César. Tú has ganado muchos seguidores, pero ahora es cómo mantenerlos, ¿no? Como ya no va para abajo, sino cómo esos seguidores mantenerlos y luego generar que te visiten, ¿no? En tu sitio. Entonces, como tener la experiencia online y offline, creo que va a ser súper interesante de lo que viene a futuro, ¿no? Creo que para mí sería como el reto a vencer o a continuar, ni siquiera, ¿no? No sé cómo podemos seguir en online y luego cuando la gente venga a nuestro espacio y diga, claro, vale la pena seguirte en Internet porque tu contenido es tan bueno en Internet como en tu exposición o en tu evento, ¿no? Sí, de hecho, creo que hay muchas instituciones, muchos recintos, muchos museos que han sido realmente creativos en todo este apuntalamiento de una oferta cultural en plataformas electrónicas, pero es algo que se hace por fuerza. Me explico, Claro, cuando no ha sido un sentido obligado porque ya hay una cultura digital, ¿no? Que apenas empezábamos a dominarla desde el espectro museístico, ¿me explico? O sea, hay muchos recintos culturales o muchos museos que, por ejemplo, han tenido que echar mano de la digitalización incipiente de sus acervos para poder generar contenido sobre sus acervos, ¿no? Hablo de los acervos públicos, por ejemplo, claro, que muchos museos no cuentan con la totalidad de un acervo en plataforma en línea, como sí lo han desarrollado en otros espacios. Entonces, pues es algo que se ha tenido que meter acelerador y efectivamente nos obliga también para hablar una lengua, pues tenemos que aprenderla, ¿no? Y efectivamente tenemos que dominar todos estos sistemas de lenguaje de youtubers, de community managers, de personas o agentes que están volcados plenamente a las plataformas digitales. Digo, no quiere decir el reemplazo, vuelvo al sentido, sino claro, que tenemos que generar un sentido de convivencia entre ambos espacios, el físico y el virtual, y que no podemos limitarnos exclusivamente a depender del recorrido físico, de la narración física. Hace no mucho platicaba, bueno, tuiteaba con una colega que alguien había planteado que alguien que pertenecía al personal de servicios educativos de un museo, que prácticamente con la situación de la pandemia, los servicios educativos
en una próxima etapa pues, eran los más propensos a su extinción. Y yo creo que no, yo creo que al final lo que hablábamos era que efectivamente tienes que repensar nuevos mecanismos para generar la mediación el diálogo, la comunicación con los espectadores, ¿no? Porque no nos cuesta mucho pensar en ese salto cuántico prácticamente del patrimonio tangible, sostenible, colgable en un muro, al espacio virtual. Eso prácticamente por ahí lo dejamos. Y bueno, lo dejaría. Y ahora hay otra situación que también pues, he podido apreciar con todo este asunto, con este tema, que tiene que ver a veces las crisis de las políticas culturales públicas, ¿no? Ante situaciones así, ¿no? Y yo creo que, digo, son lógicas, ¿no? Por las cuestiones de que se suman ya a veces a las faltas de presupuesto, a las cuales hemos estado por décadas acostumbrados, en los que trabajamos en ellas, pero pues que realmente ha sido un acierto pensar en estas ideas de convocatoria, de convocar a creadores a un certamen, a un concurso, en fin, a distintos tipos o incluso de financiamientos a proyectos virtuales, ¿no? Finalmente creo que ha sido una forma de transformar estas políticas públicas para enfocarlas mucho más al no depender de la propia oferta de las instituciones públicas, sino a poder financiar las iniciativas ciudadanas, las iniciativas de colectivos, las iniciativas comunitarias, este, para que se incorporen en una agenda pública, digamos. Es decir, que en vez de que, como estábamos acostumbrados desde hace mucho tiempo, muchas décadas, a que sean las instituciones culturales públicas las que hacen una agenda, pues ahora son las instituciones públicas las que permitirían el financiamiento y la promoción de iniciativas que no salen de su centro, sino de iniciativas ciudadanas. Creo que eso también ha sido algo que nos ha bueno, por lo menos a mí me ha llevado a pensar que es un cambio también de paradigma con esta situación del COVID. Es decir, que ya las políticas culturales creo que están apuntando de alguna forma, consciente o no, de que las políticas culturales deben ir enfocadas más a promover industrias culturales o a financiar industrias culturales en vez de querer marcar una pauta de lo que es la idea de cultura, ¿no? Por ahí. Sí. Bueno, ahí ya estamos como para terminar. Lo que sí me gustaría saber es, ustedes específicamente dentro de las áreas que están desarrollando, así ya concretamente, qué acciones están realizando en sus instituciones o en sus espacios o dentro de sus áreas de trabajo para continuar con eso. Por ejemplo, a mí lo que me pasa mucho, y ahorita que lo mencionaban, es que es diferente, bueno, es mucho más diferente. Uno va a un museo y digamos que las características del museo es la contemplación, es dejar pasar el tiempo, es tomarse el tiempo. Y la dinámica de las redes y del Internet es diferente. Ustedes lo mencionaban, el TikTok, el YouTuber, la dinámica es de rápido. La gente se aburre muy fácilmente. Entonces, como les planteé al principio, lo que buscamos, lo que yo busco es que las actividades no sean tan largas porque en realidad la gente paga y cierra. A lo mejor en el museo le da pena salirse del evento o se queda ahí o realmente va porque le gusta, pero aquí en realidad la gente tiene la libertad absoluta de apagar y cerrar las cosas y sin ningún... Claro. Entonces, en ese sentido, ese es como uno de los grandes retos que yo tengo, es cómo mantengo la atención del público. Y una de las cosas, tengo que hacerlo, cosas más concentradas, digamos, como más concentradas, de menos tiempo y que sean concisas. Y bueno, en ese sentido también hay que ver las dinámicas de cada una de las actividades
que tienen que ver con lo que están haciendo ustedes. Entonces, me gustaría también, bueno, ya para terminar, es que nos platicaran ustedes concretamente qué están haciendo pues para enfrentar este reto. No sé, tú, Gustavo, en Puebla, en los espacios que trabajas, si ya tienen un plan, ya han desarrollado un plan, tú, Santiago, también en la pinacoteca, la cuestión de la curaduría, del IBEC, etc, etc. Bueno, nosotros específicamente en la UDLA, yo estoy proponiendo una serie de exposiciones, generar una curaduría de investigaciones con los maestros, docentes, alumnos, exalumnos, para generar contenidos desarrollados, específicos para pantalla, para ya sea Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Y que todo salga, esté publicado en nuestras páginas, ¿no? Pero sí que sean contenidos pensados para digital. Eh, Pueden ser lecturas, performance, ¿no? Alguna actividad que un creador, ya no tan solo en este proyecto queremos solo artistas, sino estamos pensando en creadores, ¿no? En generadores de contenidos culturales. Entonces, tenemos literatos, gente de danza, artes plásticas, arquitectos, algunos politólogos, sociólogos con los que estamos trabajando el tema, ¿no? Este evento va a estar, o estas curadurías van a empezar a salir en agosto y queremos generarlas todo el año, ¿no? Y bueno, la línea curatorial justo se llama Hábitat y Silencio, ¿no? Justo lo que decía, estamos todos peleando contra un scroll, ¿no? Yo también creo que, como dices, en el físico, pues la gente se queda por educación, pero aquí te da scroll y te da la flechita y vámonos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes capturar esa atención? ¿Cómo también puedes hablar de un tema como desde el silencio, ¿no? Cuando estás en la red, en tu computadora estás tú viendo la pantalla, ¿no? Y el hábitat, pues porque ahora está como un tema muy central sobre qué está pasando. Quizá más allá de nuestras cuatro países también, qué está pasando con el planeta y qué está pasando con el otro. En el barroco, con la exposición que tenemos del Gran Sur, lo que va a empezar, lo que queremos es generar como cápsulas, y ahí estamos trabajando muy de cerca justo con el área de mediación, que es importantísima. Creo que esa área, al contrario, me parece que es las áreas que pueden crecer más en un museo, porque yo sigo creyendo que si la institución empieza a voltear a profesionales que ya conocen cómo funcionan los medios, o sea, communities o gente que sabe la producción, digo, el director o el curador o museógrafo, pues no tiene ese bagaje, ¿no? Pero alguien que sí ya sabe como softwareización, todo este tipo de temas, que ayude a traducir contenidos a la red, ¿no? Creo que ahora es con el barroco lo que estamos trabajando mucho, con gente que nos ayude a traducir contenidos de la exposición a la red. Y cómo puede esto generar un diálogo, ¿no? Lo que queremos generar con ellos ahora, empezar a generar con esta exposición es como diálogos entre creadores y museo y consumidor, ¿no? O espectador de la red. Y son como los proyectos ahorita que estamos echando a andar acá. Bueno, yo estoy trabajando con estas dos instituciones. Muy bien. Bueno, pues por parte del IBEC, si puedo hablar como tal, pues se ha llevado una oferta, se ha llevado a cabo una oferta en la cual ha participado, pues tú nos puedes platicar muy bien, César, de tu experiencia de frente en casa principal, junto con los demás colegas de los demás recintos, pues muy dinámica, muy constante y muy propositiva, ¿no? En distintos rubros que van desde la planeación, organización, curaduría y presentación de exposiciones virtuales, ¿no? Lo mismo que pues llevar las tradicionales conferencias que tenían lugar en nuestros recintos, pero ahora
a las redes sociales, como es el caso de las que se llevan a cabo en Galería de Arte Contemporáneo en Jalapa. También se han enfocado se ha enfocado mucho trabajo al lanzamiento de convocatorias, ¿no? Y algo digo, convocatorias que buscan incentivar la participación de creadores y públicos también, ¿no? Y del mismo modo, creo que algo muy acertado ha sido involucrar a agentes, a creadores, a músicos, artistas, a formar parte de los contenidos que se desarrollan, ¿no? Creo que es un vínculo muy interesante que se hace a distancia y que ha permitido generar una oferta. Eso por un lado, y por otro, pues creo que también ha sido muy loable el hecho de empezar a generar cada vez más contenidos en torno a el patrimonio bajo resguardo institucional, ¿no? O sea, empezar a leer la obra, a darle sentidos de lectura que te permitan generar un contenido breve, conciso y directo, tanto como un tweet, como un post en Facebook, a partir pues, de un análisis de la obra, de su contexto, de su productor, etcétera. Creo que ha sido una forma muy interesante de empezar a formar un catálogo comentado en torno al patrimonio que resguardan los museos del IBEC, y con la participación de especialistas que no solo van enfocados a generar un contenido propio de la lógica de la historia del arte, sino que también pues, se le ha dado un enfoque mucho más lírico o mucho más hipertextual, digamos, ¿no? A la lectura de las piezas. Y bueno, creo que esto ha permitido que salga a la luz todo un trabajo que generalmente antes estaba muy atrapado entre los muros de un recinto, ¿no? Digamos. Claro. No salían de las puertas, y creo que esto ha sido algo muy interesante. Y bueno, pues ahorita mismo estamos ya trabajando la organización de la quinta emisión de la Bienal de Arte Veracruz, programada para este año, cuya primera etapa, que es la de registro de propuestas, pues se va a llevar a cabo, o ya inició, en plataformas digitales. Y bueno, vamos a ir viendo la consecución de este proceso, esperando que pueda aterrizar no solo en los medios virtuales, sino también en el espacio físico. Se hayan ganado estos dos frentes para llevar a cabo esta iniciativa. En fin, creo que no tengo todos los ejemplos aquí a la mano, pero bueno, creo que ha sido muy interesante la oferta que desde los recintos culturales del IBEC se ha propuesto para suplir esta agenda que antes solo estaba enfocado en la delimitación del espacio físico. Pues no sé si tienen algo que añadir ambos. ¿No? Si no, pues bueno, les agradezco mucho el haber aceptado la invitación para esta charla, este conversatorio, y que es el segundo, como les mencionaba. Y bueno, también les agradezco mucho a la gente que se conectaron, y es muy interesante platicar esto porque vemos que a partir de la crisis nos permite replantearnos cosas y movernos, tal como dice Santiago, por ejemplo, a lo mejor empezar a recuperar elementos que se tenían ahí en pausa, como el movimiento del material, la recuperación de algunos públicos, como lo plantea Gustavo. Y bueno, ya en realidad a todo el mundo que estaba viendo le agradecemos mucho que se hayan conectado, que nos dejen sus comentarios, y bueno, los invitamos a que sigan cada una de las actividades que estamos subiendo en las redes sociales de Casa Principal, y también en todas las demás redes sociales de todos los espacios del IBEC. Y muchas gracias, y estamos aquí en contacto.